Estás escuchando el podcast de Romanos 1:16 con J.P. Martínez. Una lectura acerca del reino milenial de Apocalipsis 20 entre algunos cristianos dice que el reino milenial de Cristo está ahora en curso. Estamos, dicen, en el reino milenial, espiritualmente hablando, y que la evidencia de ello está en Mateo 12, versos 28 al 29. Este texto dice lo siguiente: Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Estos creyentes que creen que estamos hoy en el reino milenial de Cristo, espiritualmente hablando, citan Apocalipsis 20, verso 2, en donde dice que un ángel descendió y ató por 1000 años a Satanás. De manera que, a la luz de Apocalipsis 20, verso 2 y Mateo 12, versos 28 al 29, concluyen que el reino ya está aquí y que la iglesia se está encargando de expandirlo por toda la tierra. Vamos a hacer algunos comentarios sobre esta posición para establecer las bases sobre las cuales nosotros afirmamos que esta lectura de Mateo 12 y de Apocalipsis 20 no es la mejor, y el por qué creemos que el reino milenial de Cristo será instaurado literal y físicamente sobre la tierra, y no podemos pensar que ha sido espiritualizada la profecía al respecto. Para empezar, hay que citar lo que algunos comentaristas dicen, que los judíos esperaban la atadura de Satanás durante la era mesiánica. Jesús entonces demuestra, cuando Él se encarna en el vientre de María Virgen y años después inicia su ministerio público, pues Él demuestra con sus exorcismos que estos no pueden provenir de Satanás, sino de la autoridad del Mesías, el Hijo de David. El propósito de Mateo 12, versos 28 al 29, es indicarnos que Jesús es el Mesías prometido y que su reino viene con él. El Evangelio según San Mateo presenta el programa del reino de la siguiente forma. Número 1, habla del Rey prometido en los capítulos 1 y 2. Luego, habla de la cercanía del reino a través de los ministerios de Juan el Bautista y de Jesús en los capítulos 3 y 4. Después tenemos el sermón del rey y la ética del reino en los capítulos 5 al 7. Luego la inclusión de los gentiles en el programa del reino en el capítulo 8. El capítulo 9 nos habla de los milagros como evidencias anticipatorias del reino. El capítulo 10 nos habla de la cercanía del reino presentada a las ciudades de Israel. Luego se habla del rechazo del reino por parte de Israel en el capítulo 11. Y en el capítulo 12, que es donde está el texto que estamos comentando, se habla del rechazo del reino por parte de los líderes, específicamente por parte de ellos, por parte de los líderes de Israel. Amigos, el capítulo 12 evidencia la dureza del corazón de los fariseos que acusaban a Jesús de obrar por el poder de Satanás. El verso 24 del capítulo 12 dice: Mas los fariseos al oírlo decían: Este no echa fuera los demonios sino por Belzebú, príncipe de los demonios. ¿Por qué decían esto? Porque si los echaba en el nombre de Dios, entonces se trataba del Hijo de David, del Mesías prometido, y ellos era algo que no querían aceptar. El doctor Michael Black dice lo siguiente, cito: Cabe destacar 2 puntos aquí. Primero, la expulsión de demonios está vinculada en cierto sentido a la presentación del reino. Este fue el caso en 9, verso 35 con Jesús y en 10, verso 7 al 8 con los discípulos. La supresión directa del reino demoníaco caracteriza el reino. Amigos, entre paréntesis, esto es muy importante. En el reino mesiánico, el reino demoníaco es suprimido. Black continúa diciendo: de hecho,
La atadura de Satanás está directamente relacionada con el establecimiento del reino milenial. Véase Apocalipsis 20, versos 1 al 6. Y luego el Dr. Black subraya esto. El reino había llegado en ese momento en la persona y la obra del rey que estaba en medio de ellos. El punto de Jesús es claro en este diálogo. Su expulsión de demonios y sus milagros no evidencian que él sea de Satanás. Es evidencia de que el reino ha llegado a Israel y se establecería, escuche, si creían y se arrepentían. Entre paréntesis, estimados amigos, claro que el reino había llegado en la persona y obra del Mesías, y el hecho de estar atando en exorcismos a Satanás era evidencia de ello. Se estaba suprimiendo el reino de las tinieblas. Sin embargo, los líderes religiosos de Israel y el pueblo en general permaneció en incredulidad. Y esta incredulidad impidió que el reino fuese instaurado en ese momento. Black concluye esto. Esta incredulidad endurecida, que distorsiona el verdadero significado de lo que hace el Mesías, está vinculada a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Mateo 12, verso 31. Este es un pecado imperdonable. Verso 32. Fin de la cita. La encarnación del Mesías trajo el Evangelio, buena noticia del reino para Israel. Por eso, al principio de su predicación, Jesús y Juan el Bautista llamaron a la nación de Israel al arrepentimiento. Mateo 3, verso 2 y Marcos 1, verso 15 proclaman este Evangelio del reino. Dice la Escritura, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. El reino está entre vosotros, en la persona del Mesías. Tienen que arrepentirse y creer en esta buena noticia. Israel como nación debía ponerse a cuentas con Dios para que el Mesías comenzara a reinar sobre la tierra, no sobre una región o sobre unos cuantos discípulos, sino como dicen las profecías mesiánicas sobre el reino, que él va a regir con vara de hierro sobre todas las naciones. Pero Israel rechazó al Mesías, tal y como lo evidencia el propio capítulo de Mateo 12. Por eso, en este mismo evangelio, el programa del reino continúa de la siguiente forma. En el capítulo 13 se habla de los misterios concernientes al reino. En los capítulos 14 al 15 de Mateo se habla de la muerte del precursor del reino, Juan el Bautista. Los capítulos 16 al 17 nos hablan de la naturaleza y tiempo de manifestación del reino de los cielos. Y los capítulos 18 al 19 hablan del reino, la regeneración y la futura restauración de Israel. En esta última sección, claramente Jesús coloca el reino en el futuro. Ve usted Mateo 19, versos 27 al 28, que dice esto. Entonces, respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Es muy interesante lo que el Dr. Black comenta también aquí en este pasaje. Dice lo siguiente, cito, aquí se habla del momento en que el Hijo del Hombre se sentará en su glorioso trono. Esto se refiere al trono davídico en el que se sentaría el Mesías mientras gobernaba las naciones desde Jerusalén. Este reinado, dice el Dr. Black, está vinculado con la regeneración, que es una referencia a la venidera tierra nueva y renovada, como predijeron los profetas del Antiguo Testamento. Véase Isaías 65. Este reinado también está ligado a la restauración de las 12 tribus de Israel, tema central de gran parte de la profecía del Antiguo Testamento. Este reinado de Jesús desde su glorioso trono davídico no está ocurriendo actualmente, pero lo hará cuando los eventos de la segunda venida
traigan la tierra regenerada y la restauración de la nación de Israel. Este versículo es un claro testimonio de que el reino aún no ha llegado, sino que aún está en el futuro. Fin de la cita. Podemos añadir a este comentario que el asesinato del precursor del reino, Juan el Bautista, vea usted Mateo 14, y la posterior crucifixión del propio Mesías, hijo de David, en Mateo 27, pues evidencian con mucha fuerza que la instauración del reino no ocurrió en esa época. Imagínese usted que el reino estaba instaurado y mataron y asesinaron al precursor del reino, del mensaje del reino, y al propio Mesías. Bueno, por decirlo menos, ese es un disparate. El reino fue postergado para un momento futuro. Sobre esto, Jesús mismo les habló a sus discípulos antes de su ascensión en Hechos 1, versos 3 al 7, cuando los discípulos le preguntan a Jesús que si va a instaurar o restaurar a Israel y el reino, y Jesús les dice, bueno, no les toca a ustedes saber cuándo va a pasar eso, sino que ustedes tienen otra misión en este momento. También en los capítulos 24 y 25 de Mateo, Jesús les habló sobre el reino después de la tribulación venidera, cuando Él regrese por segunda vez a reinar. Sostener un reino hoy, mientras Satanás engaña a las naciones, mientras Israel sigue en incredulidad nacional y bajo el asedio de sus enemigos, y sin el Mesías reinando desde Jerusalén, por sobre todas las naciones, con vara de hierro, en una época mundial idílica, pues es una lectura de las más problemáticas que existen al hablar de profecía bíblica. Todo lo anterior nos hace concluir que entonces Jesús no ató por 1000 años simbólicos a Satanás en su primera venida, como piensan algunos creyentes. La atadura en Mateo 12 no es la atadura de Apocalipsis 20. En Mateo 12, la atadura fue una manifestación temporal como evidencia anticipatoria del reino que estaba llegando con el Mesías. La nación de Israel debía reconocer a su Señor y el reino sería instaurado. Por eso los llamaron al arrepentimiento, pero no ocurrió así. En Apocalipsis 20, en cambio, es un ángel quien, enviado por Dios, ata a Satanás antes de la instauración del reino milenial sobre la tierra. Pretender confundir estos dos eventos, uno pasado y otro futuro, basándonos en el uso de una misma palabra griega, que porque en Mateo 12 y en Apocalipsis 20 aparece la palabra atar por igual, y basarnos además en la alegorización o espiritualización de las características del reino futuro, ignorando el contexto del programa del reino en Mateo como lo hemos visto en este programa, pues es un error que debemos evitar. Gracias por escuchar este programa. Yo soy J.P. Martínez del podcast de Romanos 1:16. Hasta pronto.